Buenas tardes, jóvenes. En este caso, vamos a proporcionarles un resumen acerca del filum Platelmintos. Y comenzaremos diciendo que etimológicamente la palabra Platelmintos significa platis, que significa ancho y plano, y el mintos, que significa gusano intestinal. Entonces los vamos a conocer como gusanos planos dorso-ventralmente. Estos se les considera como los organismos más primitivos y también tenemos una contribución biológica muy importante en estos organismos, que es que ellos son tripoblásticos, o sea que van a poseer 3 capas de células embrionarias. En este caso, estamos hablando del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Y también otra de las contribuciones biológicas importantes que ellos presentan es la cefalización. Ahora vamos a hablar acerca de las características generales que ellos pueden tener. Así como se les muestra en la figura, ellos tienen simetría bilateral, van a carecer de órganos para el transporte de fluidos, son acelomados y ellos van a presentar un tejido conjuntivo muy especializado llamado parénquima. Este parénquima va a estar entre el ectodermo y el endodermo. En el caso del mesodermo, se va a desarrollar en una gran variedad de tejidos, órganos y sistemas. En el caso de los acelomados, van a presentar un nivel de organización más complejo que los nidarios. Estos ya van a poseer sistemas y órganos. En el caso también de el tubo digestivo, recordamos que aquí ellos son de vida libre y van a ser parásitos. Y aquí estamos observando que en el tubo digestivo tenemos los diferentes tipos de faringe que ellos van a tener. Ellos pueden tener faringes simples, plegadas y bulbosas. Esto va a depender también, para que ustedes observen, de cómo es la forma de los intestinos y también cómo están las células, en este caso las glándulas faringeas, cómo están dispuestas en cada uno de los tipos de faringe. También recuerden que ellos van a presentar órganos sensoriales simples que ya pueden ser ocelos o manchas oculares para detectar la luz. En este caso también los platelmintos pueden ser de vida libre o parásitos, como les había dicho, y aquí lo mostramos, y el parásito puede ser ya ectoparásito o endoparásito. Aquí podemos ver el ciclo de vida de un platelminto, que en este caso es Opistorchis, y aquí nosotros tenemos el adulto, que el adulto de Opistorchis, que está ya en el huésped definitivo, y como podemos observar, en el adulto expulsa los huevos por el intestino, por medio de las heces, y dentro del huevo se va a formar lo que es el miracidio. Entonces nosotros aquí observamos huevos que están en la formación de miracidio. Una vez que ver, va a salir el miracidio, va a salir con unas estructuras, ya sea espinas o dientes, que son los que se van a incrustar o adherir en lo que es el hospedero intermediario, el primer hospedero intermediario, que en este caso sería el caracol. Y este se va a desarrollar y llegar al esporocisto, y es aquí donde se va a empezar a formarse o a desarrollarse para salir como redia. En este caso, luego él va a salir al agua y se va a transformar en una cercaria hasta que llega al segundo hospedero intermediario, que en este caso es el pez. Y en el caso de que éste se enquistara, se va a enquistar como metacercaria en los músculos del pez. Y se convertirá, luego de que esté enquistado, se convertirá en adulto como un huésped definitivo. Entonces, así es el ciclo básicamente, y ustedes saben que la ingestión, en el caso de los peces,
al adulto es muy fácil poderse contagiar, perdón, de este platelminto, y es por eso que se da la sugerencia de que estos alimentos tengan un buen tiempo de cocción. Creo que aquí en esta imagen que acaba de presentar Pamela, es importante destacar de que en la mayoría de los platelmitos podemos encontrar que pueden tener un solo hospedero intermedio o pueden haber dos hospederos intermedios, que esto es vital. Algunos platelmitos van a tener uno, otros van a tener dos. ¿Por qué? Porque del caracol puede ser que el hombre se alimente directamente de él. Entonces, los pasos lo que hace es que, además de que va pasando, se acelera lo que es el ciclo y se enquista directamente dentro de lo que es el hombre para formarse después lo que es el adulto. Que eso también se ha visto en otros de los grupos en los cuales eliminan al hospedero intermedio y pasan directo a lo que es el hombre. Sí, al hospedero definitivo. Sí, gracias, profe. En cuanto a las adaptaciones, jóvenes, aquí básicamente lo que se está representando es la regeneración, que este es un tipo de reproducción asexual. Y lo que estamos viendo aquí nosotros es la formación de lo que nosotros conocemos como la cabeza de Jano y cuál es el tiempo en días, ¿verdad?, para la regeneración de la cabeza, ¿verdad? Básicamente es eso. En cuanto al sistema excretor que ellos presentan, que déjenme decirles que propiamente ellos no tienen un sistema excretor ni circulatorio, o sea que no está bien definido. En este caso, ellos van a presentar protonefridios, que es uno de los primeros órganos excretores que va a aparecer en estos organismos. Ahí ellos van a tener dos canales laterales, como podemos ver en la imagen, con células flama o flamígeras. Y esta célula flamígera, ustedes la están viendo en esta figura, va a estar compuesta de un núcleo, va a tener un tubo de la célula y recuerde que ella va a tener cilios también. Y esta es una célula hueca ubicada en el sistema excretor que se va a caracterizar por tener el conjunto de cilios de los que le hablaba, que se está mostrando aquí en la imagen, y se van a mover rápidamente y van a servir para propulsar el material de desperdicio a los canales excretores. Tal vez ahí, Pamela, en la parte de adaptaciones, me gustaría un poco agregar que en el caso de adaptaciones ustedes siempre tienen que ver de que los organismos se pueden adaptar, en este caso, a lugares que estén secos o a lugares que tengan mucha humedad. Entonces, sí, cuando se están adaptando a hábitats dulceacuícolas, por ejemplo, esas adaptaciones van a ser, ¿por qué? Porque yo tengo que adaptarme digamos, a lo que son los ríos. Entonces yo me tengo que adaptar al movimiento, a la velocidad del agua, a la profundidad que van a tener, porque de repente vengo de un lugar muy profundo a un lugar poco profundo, a la cantidad de oxígeno y a la cantidad de sequedad que voy a encontrar en el lugar. Entonces, esa misma larva que presentó Pamela, ustedes vieron que el organismo se puede en este caso regenerar y partir y tener adaptaciones como por ejemplo que yo no voy a necesitar por ejemplo una larva pelágica. ¿Por qué? Por el hábitat de donde estoy. De que mis huevos se van a volver más pesados. ¿Por qué? Porque si no me va a llevar el agua. Entonces voy a caer en este caso al fondo y no voy a quedar superficial. O que el desarrollo se vuelva mucho más rápido y entonces ahí cambio de un desarrollo indirecto a un desarrollo directo. O lo que hablaba anteriormente, que era cuando yo no necesitaba de repente un hospedero, que de repente voy a llevar a cabo lo que es el enquistamiento o lo que es el cambio en la reproducción asexual. Entonces, además del hermafroditismo. Entonces, son adaptaciones que yo voy a presentar cuando cambio de un hábitat a otro hábitat, que es importante. ¿Por qué? Recordemos de que Platelmintos tiene contribuciones biológicas muy importantes que Pamela las va a decir ahorita, que son de las contribuciones biológicas como grupo que resaltan y que no se parecen para nada a los otros grupos. Sí, correcto. Ahora bien, los platelmintos también han desarrollado estructuras únicas y especializadas
Y en este caso, muchas especies son parásitos que desarrollaron órganos duoglandulares. Y eso lo podemos observar nosotros en esta imagen en la cual estamos viendo que ellos van a presentar glándulas viscosas y glándulas liberadoras. Recuerden que todas estas son de adhesión, ¿verdad? Entonces ellos van a poder tener también ventosas en las cuales podemos observar aquí en esta imagen, y también van a poder tener ganchos bucales. Todo esto, como les estábamos diciendo, son órganos que van desarrollando para adherirse, ¿verdad? Y vemos aquí también otras estructuras, que está el escólex, que más adelante les voy a profundizar, cuando ya tiene lo que es el estróbilo y que el conjunto de proglótidos va a formarlo, y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En cuanto a estas estructuras. Aquí les presento un corte transversal de un platelminto en el cual lo que quiero mostrarles es acerca de las células rhabdites. Las células rhabdites las estamos viendo que están ubicadas o están presentes en la epidermis, y ellas se van a encargar de producir o secretar un moco protector. Entonces, aquí tenemos todas las células rhabdites en toda la epidermis, pero también tenemos que ver que también hay células rhabdites que son las que van a secretar ese moco del que estamos hablando. En el caso del intestino, ellos propiamente no tienen un sistema como tal, un sistema circulatorio ni respiratorio, pero en este caso estamos viendo dos diferencias en caso del intestino, que estamos viendo un intestino no ramificado y un intestino ramificado. Y en el caso del intestino ramificado es que él se va inervando en los tejidos para llevar a mayor parte del cuerpo, y esto va a depender del movimiento y también del tamaño, o sea que este intestino ramificado se va a dar más en platelmintos grandes, y ya el platelminto pequeño va a tener un intestino de esta manera, no tan ramificado. En cuanto al sistema nervioso y digestivo, aquí podemos observar que el sistema nervioso va a consistir en un par de ganglios anteriores con cordones nerviosos longitudinales, que estamos viendo en azul. Algo muy importante es que aquí ya tenemos un ganglio cerebral, que este no estaba presente en los demás grupos. Entonces, si ustedes se fijan, hay ganglios anteriores con cordones nerviosos longitudinales, y estamos viéndolo aquí en la imagen, conectados por nervios laterales. Y esto es en forma de escalera. Era lo que llamaba, lo que nos decía la licenciada Carla, que tenían forma escaleriforme. Y en cuanto al sistema digestivo incompleto, estos, que es esta parte que la ven como rosadita, ese tubo digestivo con una sola abertura de entrada y salida, que en este caso sería la boca, ¿verdad? Y aquí la tenemos. En algunos puede estar ausente. Tal vez ahí hay que recalcar de que como una de las principales contribuciones que llega a tener platelminto es que ya comienza lo que es la cefalización. En el caso de la cefalización podemos ver de que ahí lo está señalando, lo puede señalar Pamela, de lo que son en este caso ya los ganglios cerebrales. Ajá, ya tienen esos ganglios cerebrales, que es la primera vez que empezamos a ver, porque no lo habíamos visto ni en porífera ni en nidarios. Entonces ya aquí es una diferencia muy marcada. El sistema digestivo todavía no es un sistema digestivo totalmente completo, pero ya tenemos lo que es una boca, y en los platelmintos más evolucionados sí ya miramos una boca y un ano, porque ya miramos de que empiezan a tener lo que son las aberturas. Entonces hay que ir viendo eso de que en nidario ni en porífera todavía lo habíamos visto, y ya platelminto ya empieza a darse esa diferenciación de que tengo una boca, de que tengo una cavidad faringeal, que tengo una faringe. Entonces el sistema digestivo ya está ya más especializado. Sí, es por eso que les hacíamos la mención que era un sistema digestivo incompleto, ¿verdad? Todavía, pero ya sí se van formando y se van diferenciando estas partes.
En cuanto al sistema reproductor, muy importante porque aquí nosotros sabemos que ellos son organismos hermafroditas y aquí ya tenemos presencia de un ovario, de testículos, tenemos una vesícula seminal bien diferenciada y tenemos el penis o pene, ¿verdad? Ya bien diferenciado. Ya sabemos que hay ductos internos, tienen órganos accesorios y van a tener una fertilización interna. Entonces es importante que ustedes vayan viendo que en este sistema ya sí las gónadas están bien diferenciadas. En cuanto al árbol evolutivo, aquí vamos a observar básicamente de dónde se originaron cada una de las clases, ¿verdad? Y podemos ver cómo se fue desarrollando desde los turbelarios hasta los céstodos, ¿verdad? Y podemos observar que en el caso de turbelarios, donde están los macrostómidos, los policládidos y los tricládidos, ellos solamente tenían los rhabdites, las células rhabdites, hasta que nosotros ya llegamos a la parte de los tremátodos, donde ya vamos viendo la aparición de las ventosas, ya tenemos el opistaptor y el proaptor, y también cuando llegamos a los céstodos, que ya tenemos otras estructuras que conocemos como escólex, ¿verdad? Y ahí vamos a ver más adelante cuáles son los escólex y cómo pueden estar también proporcionados de ganchos. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, en cuanto al Phyllum Platelminto, él está constituido de 4 clases. En este caso, la clase turbelarios, que ellos son, la mayoría son de vida libre, y en el caso de la clase monogenia, tremátodos y céstodos, ellos ya son parásitos completamente. Entonces, vamos a empezar a definir cada una de las clases. En el caso de la clase turbelarios, pues aquí ya vemos que ellos son de tamaño microscópico, pueden medir hasta 60 centímetros. Ellos son ovalados, alargados y aplanados dorsoventralmente. La mayoría van a ser marinos bentónicos o en fango y algunos pelágicos, ¿verdad? Los terrestres pueden vivir en troncos y hojarascas. En este caso son tropicales y de algunas regiones templadas, como vamos a tener el ejemplo de Bipalium, del género Bipalium, que está en las zonas templadas. Si se fijan ustedes, en el organismo la cabeza va a tener tentáculos cortos marginales o dorsales que también van a poder tener aurículas, que las podemos ver en este lado de aquí. Aurículas más que todo presentes en los de agua dulce, y algunas especies van a poseer ojos simples, como es en el caso de Dugesia, que pueden observarlo en esta imagen. Van a tener ojos simples para poder detectar la luz, ¿verdad? Tienen una boca con faringe extensible, su cuerpo va a estar cubierto de cilios y rhabdites, que recuerden que eran las células secretoras de moco. También van a tener, para la adhesión, van a tener células glandulares por medio del moco, ¿verdad? En este caso, pues, nosotros podemos ver la estructura y vamos a ver dónde están los ocelos, dónde están las aurículas, vamos a ver cómo está la cavidad de la faringe y cómo está la boca, ¿verdad? Nosotros podemos ver la estructura aquí de los intestinos y cada uno de las características que les acabo de mostrar. En cuanto a la locomoción puede ser por cilios, que va a ser más que todo para los turbelarios pequeños. En este caso, van a tener ondulaciones también musculares, que esto va a ser más que todo para los turbelarios grandes. Van a tener movimientos como peristalsis, que la tenemos en esta figura, caracoleos, giros, refracciones y en este caso hasta volteretas. Entonces nosotros aquí básicamente podemos ver cuáles van a ser los diferentes tipos de locomoción que ellos pueden tener. Ahora bien, aquí podemos observar cómo van cambiando en cuanto a la forma y cómo se van distribuyendo las células. En el caso de los acelos, de los políclados y los catenúlidos. Y ellos van a presentar 3 tipos de células, que son las que les voy a mostrar, que van a tener células parenquimáticas, que las estamos viendo en este lado, que van a ser las células totipotentes neoblásticas, y estas van a ser importantes para la regeneración y para heridas.
También vamos a tener células parenquimáticas fijas, que las estoy mostrando en este momento, que estas van a servir, se van a mezclar con otros tejidos, ¿verdad? Y tenemos las células de pigmento o células cromatófaras, que estas simplemente van a darle el color, ¿verdad? A cada uno de los organismos. Ahora bien, en el caso del tubo digestivo, que les había hablado yo de la cavidad digestiva o intestino, aquí podemos observarlos en color amarillo. Es un saco ciego que va a servir para la ingestión y la gestión. La forma del intestino va a variar de acuerdo al tamaño de acuerdo al tamaño de los organismos y va a tener divertículos laterales que aumenten la digestión. Otros solo van a tener un tubo central con ramificaciones. Y en el caso de las faringes, van a ser faringes simples, como les había hablado anteriormente, un tubo ciliado, como le estamos observando aquí. Van a tener una faringe plegada o en abanico, que son los que tienen un intestino ramificado, y la faringe bulbosa, que va a ser más que todo para organismos comensales, parásitos y depredadores. Ahora bien, aquí podemos observar también cómo han evolucionado en cuanto al intestino y la boca, y podemos observar cómo se lleva a cabo la paratomía y la arqueotomía internamente, porque aquí nosotros ya estamos viendo la formación de zooides, que voy a explicarles a qué nos estamos refiriendo. En este caso, si se fijan ustedes aquí en la paratomía, se va a diferenciar el cuerpo, las yemas o zooides se van a diferenciar bien antes de separarse para formar un nuevo individuo. Y a esto le vamos a conocer como paratomía. Y en el caso de la arqueotomía es cuando, más que todo, se da en organismos dulceacuícolas y terrestres, ellos fragmentan su cuerpo en varias partes y empiezan a regenerar, ¿verdad? Y empiezan a formar. Entonces eso sería más que todo la arqueotomía. Aquí influye mucho la temperatura y la humedad, que eso van a regular en la reproducción. Entonces esto sería básicamente en reproducción asexual. Y eso es lo mismo que miramos anteriormente de cuando se formaba la cabeza de Jano, que recuerden de que de cualquier parte del cuerpo de que él se parta, lo primero que se va a formar después es la cabeza de Jano, hasta que el organismo ya queda totalmente formado. Entonces son diferentes tipos de reproducción asexual, cualquiera de ellas que puede presentar lo que es principalmente esta clase. Correcto. En cuanto a la reproducción sexual, recordamos que ellos son organismos hermafroditas y se van a reproducir por copulación y fecundación interna, ¿verdad? Eso nosotros ya lo habíamos hablado. Solamente que no se les olvide de que no tenemos macho y hembra. Sí, sino correcto. Que tenemos hermafroditismo. Entonces eso es algo de lo que no se les debe de olvidar para nada, sino que solamente lo que hay es hermafroditismo. Cuando ya vayamos, especialmente hablando de artrópodos, todo ya este filo, ya vamos a empezar a ver esto. Entonces esto más bien nos hace ver de lo que pasa con anélidos, que prácticamente tienen esas características muy similares a lo que son los anélidos. Entonces ya cuando vamos a la parte de artrópodos, ahí sí hay diferenciación de sexos. Perfecto, sí, por eso les hablábamos cuando les decíamos de hermafroditismo que tenían bien diferenciadas las gónadas, tanto el ovario como los testículos, ¿verdad? Ok, en el caso de algunos géneros que pertenecen a esta clase, tenemos el género Dugesia, que el género Dugesia va a pertenecer a la familia Dugesidae. Es un género de platelminto tricládido. Este, como ustedes lo pueden observar, tiene un cuerpo alargado con una cabeza ligeramente triangular, que ya sabíamos que era por las aurículas, ¿verdad? Que le daba esa forma. Generalmente son de color gris, marrón o negro dorsalmente y un color pálido ventralmente. Ahí lo están observando ustedes. Ellos tienen un par de ojos que les sirve para detectar la cantidad de luz en el entorno cercano, y en la parte anterior del cuerpo van a tener dos estructuras de las que les estaba hablando aquí, que eran las aurículas.
Estas aurículas les van a permitir detectar la intensidad de la corriente del agua. Y recordarles siempre que son hermafroditas, que era lo que estaba recordándoles la licenciada Carla. Otro ejemplo de esta clase turbelaria, pero que pertenece al orden Acelos, es Abagina, que este género Abagina, permítame un segundo. Permítanme que tuve un problema aquí. Este género Abagina es un organismo que es sin cavidad digestiva, son comensales intestinales y su hospedador en este caso van a ser los equinodermos. En el caso de el Microstomum y el Paravortex, ellos son del orden Rhabdocelos, que también pertenecen a esta misma clase, solo que ellos ya tienen un hábito de parásito, tienen una cavidad digestiva sencilla en saco, y en este caso nosotros podemos observar aquí en el Microstomum que tienen una cadena, está compuesto de una cadena de zooides, y en el caso del Paravortex va a tener una cavidad paleal en forma de mejillón. En el caso de Temnocéfala, ellos también tienen una cavidad digestiva sencilla y podemos observarla en forma de saco. Ellos van a tener un disco adhesivo, son comensales y sus hospedadores van a ser los crustáceos y los caracoles. Ahora bien, la clase tremátodos, en esta clase ya ellos son parásitos de invertebrados o vertebrados, a ellos se les conoce ya como duelas digenéticas. Su cuerpo, como ustedes lo están observando aquí en los géneros que tenemos, su cuerpo va a estar cubierto por un tegumento sin sitio, sin cilios, y su cuerpo va a ser en forma de hoja o cilindro. Usualmente están provistos de ventosas orales, que aquí las tenemos, ventosas orales o ventrales. En este caso no van a poseer ganchos de fijación y recuerden que ellos también son hermafroditas. Pueden parasitar de 2 a 3 huéspedes para completar su ciclo. El primero puede ser un molusco y el final puede ser un vertebrado. Ejemplos de ellos tenemos los esquistosomas, Fasciola y el género Clonorchis. Ahora bien, en cuanto al sistema digestivo y la alimentación de ellos, ellos son parásitos y se van a alimentar de todos los líquidos que van a succionar por bombeo del huésped. No tienen un sistema de transporte interno y los sacos van a distribuir los nutrientes a través de los fluidos del parénquima. Entonces ahí estamos observando en la imagen dónde están las ventosas y dónde están los sacos, que son los que van a distribuir todos los fluidos. En cuanto al sistema nervioso, es similar al de los turbelarios y en este caso no hay órganos sensoriales diferenciados en la faringe y podemos verlos en la imagen. Y la ventosa anterior, que está aquí, va a tener quimiorreceptores. Ahora bien, en la etapa del ciclo de vida de un tremátodo, vamos a mostrar cada una de las etapas que en este caso, aquí ya tenemos, en el inciso A, tenemos al adulto que estaba en el huésped definitivo. Este adulto va a expulsar nuevamente sus huevos por el intestino por medio de las heces, ¿verdad? Y dentro del huevo, que sería este inciso B, dentro del huevo, se va a formar lo que es el miracidio. Este miracidio, una vez que el huevo se va a romper, se va a romper, sale con unas espinas o dientes que habíamos hablado antes, que son los que se van a incrustar o se van a adherir al hospedero definitivo, que en este caso va a ser el caracol. Una vez de que él penetra el caracol y llega al esporocisto, aquí empieza a transformarse para salir como redia, que eso era lo que estábamos aquí. No sé por qué la imagen no se ve completa, pero aquí está. Y en el caso de, entonces, luego que sale al agua y se transforma en una cercaria hasta que llega al segundo hospedero intermediario, que en este caso sería un pez.
y este se va a enquistar. Si se enquista, se va a enquistar como metacercaria en los músculos de este pez y luego se convertirá en un adulto como al huésped definitivo, ¿verdad? Entonces, era lo que les decía la licenciada, que puede ser que estas etapas solo se queden en el primer hospedero intermediario del caracol y pueda ser ingerido por el hospedero definitivo. O también puede llegar a enquistarse por medio de la metacercaria con el segundo hospedero intermediario, ¿verdad? Que en este caso podría ser el pez, que también puede ser ingerido por el hospedero definitivo. Lo importante aquí también es recalcar de que el adulto, en este caso, va a expulsar los huevos por medio de su intestino a las vías biliares. Y de las vías biliares va a caer al intestino del hospedero definitivo. Ahí es donde en el hospedero definitivo entonces va a expulsar los huevos por medio, en este caso, de lo que son las heces, pero ya del hospedero definitivo. Que en el caso del huevo, ese huevo va a tener esa tapadera que ustedes están observando ahí, que sería el opérculo. Ese opérculo se abre y de ahí va a salir, en este caso, lo que es el miracidio. ¿Verdad? Que es el que va a tener, en este caso, todo ese montón de, como de espinitas o setas, que es la que sirven para poderse adherir. Que es la característica en el caso de ellos. Es la misma etapa que miraron y que lo mencionó Pamela anteriormente, de cuando explicó lo estamos viendo ya con cada una de las etapas por separado. Correcto. Ok. Seguimos con la subclase Digenia, que aquí son los de mayor importancia económica y médica. En esta subclase nosotros podemos tener alrededor de 11,000 especies. Ellos son conocidos como duelas, que en este caso el término digenia va a significar di, significa dos, y genia va a significar generaciones. Van a tener una ventosa oral, que pueden observar aquí en Clonorchis, una ventosa oral que está en la boca, y ventral llamada acetábulo, ¿verdad? Que va a estar en la parte media. Van a producir entre 10,000 y 100,000 huevos. Ellos tienen fecundación cruzada y también autofecundación. En el caso de Clonorchis sinensis, su hospedero definitivo va a ser los mamíferos piscívoros y también el hombre. Y en el caso de los hospederos intermediarios van a ser los peces ciprínidos. La ubicación de Clonorchis va a ser en los conductos hepáticos y pancreáticos. En el caso de los esquistosomas, en el caso del esquistosoma hematobium, su hospedero intermedio, en este caso va a ser el caracol, en él no van a haber redias y la cercaria va a ser la infecciosa. En el caso del esquistosoma, ellos van a estar en el sistema digestivo y en el hígado. Y en el esquistosoma japonicum va a estar en el hígado. En cuanto al Paragonimus, o duela del pulmón, en este caso también se da lo mismo que hemos estado hablando de los ciclos, que sus huevos van a ser expulsados, en este caso por el esputo al toser, y luego van a ser eliminados por las heces. Pero en este caso la manera de ingerirlo va a ser por cangrejos crudos o poco cocidos. ¿Qué más podríamos hablar de ellos? Algunas dificultades que le puede ocasionar, en este caso al hospedero definitivo, que sería el hombre, es dificultades respiratorias y tos crónica. En el caso de la subclase Aspidogastrea, ellos ya tenemos el género Lobatostoma, que en este caso son endoparásitos de intestinos de peces, de reptiles y de pericardio de moluscos. Ellos pueden tener uno o dos hospederos y tienen solo un testículo. Tienen un órgano adhesivo que lo estamos observando aquí como una ventosa y si ustedes se fijan tienen un tubo digestivo sencillo. Ahora bien, la clase monogenia, aquí nosotros conocemos como duelas monogenéticas,
que mono significa uno y genia significa generación. Ellos van a ser ectoparásitos de vertebrados acuáticos. En este caso pueden ser peces, anfibios y reptiles. Aproximadamente hay 1100 especies de ellos. Y el cuerpo va a estar formado por una cabeza, por un tronco y un opistaptor, que aquí lo podemos observar en esta imagen. Ellos van a poseer un opistaptor con ganchos y ventosas para fijación. Y también van a poder tener, en otro caso, el proaptor, que es el que va a intervenir en la fijación al hospedero y a la alimentación, que eso es lo que les va a ayudar. Recuerden que ellos son hermafroditas también. Aquí podemos ver igual el proaptor, bien definido, el proaptor, el opistaptor. Vemos la faringe, cómo está y dónde se desarrolla el embrión, para que ustedes vayan viendo cómo se va formando. Que no hay una cavidad específica para donde se forma el embrión. En este caso, tienen uno o más testículos, tienen protonefridios asociados con cada poro, van a tener, las larvas son de vida libre. En este caso, la faringe es la que va a secretar una proteasa para digerir la piel del hospedero. Y como les había mencionado, tienen un huésped y no hay hospederos intermediarios. El huevo directamente va a dar origen a un adulto. Ahora bien, en la clasificación de la clase monogenia, nosotros encontramos dos diferencias. En el caso de que hay monopistocotilea, que es esta imagen que tenemos aquí, y poliopistocotilea. En el caso de los monopistocotilea, ellos van a tener una gran ventosa, como estamos mostrándola aquí, que puede estar armada de 1 a 3 pares de ganchos grandes, como lo están viendo, y puede tener de 12 a 16 ganchos marginales pequeños. La distancia entre los ganchos, la forma y los tamaños se va a adaptar exactamente a las branquias de la especie de los peces que parasiten. Ahora bien, en el caso de los poliopistocotilea, ellos van a presentar pequeñas ventosas, como estamos viendo en la imagen, y pueden tener o no ganchos. Entonces, esas son las diferencias. Y aquí yo les muestro cómo está realmente el diagrama de la subclase monogenia. Entonces, tenemos a la subclase monogenia y vemos la monopistocotilea, que ya les había dicho que en este caso, los girodactílides, dactilogíride, monocotílide, ellos son los que van a tener presente esa gran ventosa, van a tener de 1 a 3 pares de ganchos grandes y van a tener de 12 a 16 ganchos marginales pequeños, y ahí lo podemos ver en la imagen. Ahora bien, en el caso de los poliopistocotilea, ahí tenemos a los polistomátides, los diclidofórides y hexastomátides, y ellos lo que van a presentar son ventosas, presentan pequeñas ventosas, y que en este caso decíamos que algunos pueden tener gancho, ¿verdad? ¿O no? Creo que aquí también es importante que miren la gran diferencia que hay en las dos subclases. ¿Por qué? Porque esa que está representando aquí es el opistacto igualito como lo miramos en la figura anterior, solamente que aquí solamente tiene una sola estructura. En el caso de los poli, ¿qué es lo que tienen? Tienen el opistacto, pero aquí lo que está representado es con ventosas. Contrario en este caso al mono, que la diferencia va a ser que tiene una sola estructura para sujeción, pero tiene ganchos. Y en el cambio en el poli tiene una estructura dividida en ventosas. Entonces, esas ventosas son las que van a servir para sujeción, que como lo explicó Pamela, algunos van a tener ganchos y otros no van a tener ganchos. Pero es los mismos órganos de sujeción que se mencionó anteriormente, que era el projato y el opistactor, que sirven para sujetar. Solamente es la modificación que llegan a tener según la subclase que podemos observar. Perfecto, gracias, profe. Ahora bien, géneros representativos de esta clase tenemos al polistoma,
que su hospedador, perdón, va a ser la rana y la ubicación la vamos a encontrar en la vejiga urinaria. Tenemos también al género Gyrodactylus salaris, que su hospedador va a ser el salmón del Atlántico. Es un ectoparásito dérmico, o sea que va a estar en la piel y en las branquias. En este caso no va a existir huevos y la transmisión va a ser por contacto. Tenemos también al Dactylogyrus, que este va a ser hospedador de peces, es un ectoparásito dérmico también y va a estar en piel y branquias. Ahora bien, la clase de los céstodos, en este caso, ellos son endoparásitos, son aproximadamente 3.400 especies y la forma del cuerpo es en cinta. Por eso se le conoce como gusanos en cinta. En este caso van a presentar un escólex, que es en la cabeza, y aquí podemos ver en las imágenes los diferentes tipos de escólex que pueden presentar, ya sea en botrios, en botridios, acetabular, y también vemos la presencia de ventosas. En este caso, vemos también que hay presencia de un rostelo, que va a estar en la parte anterior del escólex. En ellos no van a poseer, la clase céstoda no va a poseer órganos digestivos, su fecundación va a ser cruzada y también autofecundación. Y aquí importante es hablar de los proglótidos, que cada uno de los proglótidos, en este caso, va a tener un sistema reproductor. ¿Y qué significa eso? Aquí miramos entonces cómo es la estructura de este céstodo, en el cual vemos el escólex, que ya sabemos que puede tener ganchos o ventosas, va a haber un cuello, va a estar el estróbilo y el conjunto de proglótidos va a formar el estróbilo, que pueden haber proglótidos inmaduros, proglótidos maduros y proglótidos grávidos. En el caso de un proglótido maduro, recordamos que va a tener siempre, va a poseer todo el aparato reproductor. Y aquí nosotros vemos bien diferenciados los testículos, el útero, y ustedes lo están observando. O sea que cada uno de los proglótidos va a tener un sistema reproductor. En el caso de los proglótidos grávidos, nosotros podemos ver que el útero es más grande y está lleno de huevos en forma de roseta, ¿verdad? Y nosotros lo podemos ver en las imágenes. Entonces, este sería un proglótido. Aquí tenemos los ovarios y ¿qué más? Y lo vemos representado en esta imagen, más que todo, cómo está toda la estructura. Que además, a medida que van creciendo, lo que va creciendo en este caso serían los proglótidos inmaduros, entonces son los nuevos proglótidos que se van a ir formando cada vez más, y de ahí los proglótidos ya maduros van, en este caso, hacia la parte final. Entonces, cuando una persona tiene una atenia, lo que generalmente le sale o impulsa ya son los proglótidos maduros, entonces es bien difícil que logremos sacar todo lo que es la tenia, porque la tenia está sujeta por lo que es el escólex. Entonces, a veces uno dice, ya me saqué la tenia, pero no, a veces solamente se sacaron parte de los proglótidos que él tiene, porque vamos a ver más adelante que pueden llegar a tener hasta 2000 proglótidos más. Entonces, depende de cuántos proglótidos llega a tener, cuántos metros puede tener en este caso una tenia. Sí, correcto. Dependiendo de eso, vamos a ir viendo cómo se van formando los proglótidos. Sí. Ahora tenemos el orden Pseudophylidios, que aquí tenemos el género Diphyllobotrium, que en este caso el hospedero definitivo va a ser un mamífero piscívoro y el hombre, ¿verdad? Como les decía la licenciada, miren, este puede medir de 3 a 10 metros, puede tener 4.000 proglótidos, y recuerden que 4.000 proglótidos, imagínense que se van a reproducir porque cada uno tiene su sistema reproductor, y su hospedero intermediario van a ser los cíclops y los diaptomus, que ellos son géneros de peces. En el caso del orden Cyclophilidios, aquí el hospedero definitivo de la Taenia solium, que es la tenia del cerdo, es el hombre. El hospedero intermediario, por ende, va a ser el cerdo. Y si se fijan aquí, el escólex puede estar armado de 2 a 50 garfios y puede tener 2 coronas con 4 ventosas. Entonces, imagínense cómo va a estar adherida a la Taenia solium, que era lo que les decía la licenciada Carla, que a veces uno piensa que ya
puede extraerse ese céstodo, pero realmente lo que estamos extrayendo son proglótidos, ¿verdad? Ella está bien adherida. En el caso también de la Taeniarhynchus saginatus, que es la tenia de la vaca, ella, el hospedero definitivo también es el hombre. El hospedero intermediario puede ser la vaca o el cordero. Y aquí el Scolex es sin ganchos, pero ya presenta 4 ventosas. Y va a tener proglótidos grávidos, más de 30 ramas uterinas. Entonces imagínense ustedes cómo va a ser. Y aquí lo vemos representado en la imagen. Ahora bien, fíjense bien en la diferencia en la cantidad de proglótidos. En el caso de Taenia solium, fíjense bien que pueden tener hasta 1000 proglótidos y ellos se van a ubicar en la luz del intestino delgado y se van a expulsar por las heces humanas. En el caso de la Taenia saginata puede llegar a tener hasta 2000 proglótidos, también va a estar ubicado en la luz del intestino delgado y se va a excretar por las heces. En el caso de Hymenopletis, él puede tener proglótidos hasta de 100 a 200 proglótidos, también va a estar en la luz del intestino delgado, y vayan viendo cómo son los proglótidos, cómo están ramificados, ¿verdad? Y en el caso del Echinococcus, ellos tienen 3 proglótidos bien diferenciados, que ya lo vamos a ver más adelante, y va a estar en el intestino y están son expulsados en las heces de los perros. En el caso de Echinococcus granulosus, pues como les había dicho, el hospedero definitivo va a ser el cánido y el hospedero intermediario va a ser un herbívoro. Ellos pueden medir de 2 a 8 milímetros y van a tener 3 proglótidos bien diferenciados. Y aquí podemos verlos. Ven el Scolex, ven el proglótido inmaduro, el proglótido maduro y el proglótido grávido. En este caso, el rostelo, que recordemos que está aquí, el rostelo va a tener una corona de ganchos y este se convierte en un quiste hidatídico. Entonces ahí podemos mostrar bien cómo está diferenciado este Echinococcus granulosus, que a pesar de ser pequeño, pero está bien adherido y se enquista, ¿verdad? Entonces nos puede producir bastante daño. Eso ha sido todo por esta vez del resumen de platelmintos. No sé si la licenciada Carla quiere agregar algo más. Pero sí, hasta aquí también la presentación. en el caso de la tenia, es, digámoslo así, es un organismo muy común que está en lo que es la población. ¿Por qué? Porque él puede venir, en este caso, en la carne del cerdo, en la carne de la vaca, de ovejas, en este caso de cualquiera de estos organismos que nos comemos. Sí. Bueno, hay en algunos países que la mandan a pedir hasta por internet, digamos, en este caso huevos de tenia, porque las personas que tienen, en este caso la tenia solitaria, que es lo que él le dice, no engorda. Sí. Y entonces en algunos casos la han utilizado hasta para eso, hasta para adelgazar, pero el gran problema es que el Scolex de la tenia al final se va incrustando hasta que rompe las paredes, en este caso del intestino, y puede pasar en este caso a lo que es el estómago, a lo que es el vaso, a lo que es el hígado, y ahí es cuando provoca grandes hemorragias. Entonces, todo lo que es, en este caso, el Scolex, las espinas, que son las que llegan a sujetarse, son muy fuertes. Y además de eso, la producción de huevos es tanta que a veces los huevos, en este caso, cuando son eliminados, llegan a lo que es el torrente sanguíneo y también se pueden enquistarse en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo el cerebro. Sí. Dependiendo de la cantidad de proglótidos que tenga yo en lo que sea el cuerpo. Entonces, son organismos que también hay que tener mucho cuidado. Sí. Pero lo importante que tenemos que ver en platelmintos es compararlo con los demás grupos, como lo mencioné anteriormente, que es un grupo que la gran contribución va a ser la formación de la cabeza, ya tiene ganglios cerebrales, ya tiene, en este caso miramos lo que eran los ocelos, tienen algunos aurículas, entonces ya va cambiando y es totalmente diferente a los grupos que hemos visto anteriormente. Entonces es el grupo que comienza a formar lo que son, en este caso, digamos, digámoslo así, como que la cavidad del cuerpo. Porque a partir de ahí, cuando se dividen en los que no tienen celoma, los que son pseudocelomados,
y los celomados. Entonces, Platelmintos es el punto de partida para todos los demás organismos. Por eso, evolutivamente, las teorías se cree que para algunos los animales comenzaron con los Platelmintos. Aunque ya miramos lo de la teoría de que no puede ser por las características que ellos presentan, pero para ciertos autores dicen, por la importancia que tiene Platelmintos, se cree que ellos fueron como los principales verdaderos animales que dieron el inicio a todos los demás animales. Bueno, yo creo que hasta ahí nos quedamos en esta parte de lo que es Platelmintos. Gracias. Gracias, Pamela. Gracias, profe.